estamos aquí muy contentos de estar nuevamente en esta enseñanza de Apocalipsis y creyendo la promesa que nos da este hermoso libro de revelación que Cristo le da al apóstol Juan en la isla de Patmos. Bienaventurado el que lee y los que escuchan y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ciertamente la venida de Cristo está a las puertas. Ya el tiempo que estamos viviendo es un tiempo extra porque ya se ha cumplido la generación de 40 años desde que Israel se formó como Estado en 1948. Se cumplió por ahí de los años 80. Entonces estamos en un tiempo muy crucial que Cristo puede venir por su iglesia. Más bien, dice que no ignoremos este misterio, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes. Entonces es el momento que debemos poner atención a lo que nos está hablando Cristo resucitado y el Espíritu Santo que nos está mostrando en estas 7 iglesias, en esas 7 epístolas, que habla de modo particular, pero en general para toda la iglesia de todos los tiempos. Ciertamente dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Dice que aunque nuestra perspectiva y posición sean correctas, puede ser que no tengamos el oído apropiado para escuchar. Dice, cuando bienaventurado el que lee y el que escucha. Pero para poder leer y para escuchar tenemos que tener vista espiritual y oído ungido. Este tipo de ungir el oído lo usó Moisés prefigurando la sangre de Cristo cuando instituyó el sacerdocio en Aarón. Dice en Levítico 8:23 que Moisés degolló un corderito, lo degolló, tomó entonces de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie izquierdo. Esto estaba simbolizando en ese tiempo la sangre de Cristo. O sea que nosotros, para poder leer, escuchar y guardar, tenemos que tener una posición correcta con respecto a nuestra relación íntima e ininterrumpida con Dios. Porque solamente así podemos estar atentos a las señales y escuchar la trompeta, porque va a sonar. Dice, la final trompeta va a sonar, se va a escuchar. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado. Nosotros, la esperanza de la iglesia está centrada en la resurrección y en el rapto, porque Dios viene a hacer juicio a la tierra. Por eso es muy importante esta epístola de los Efesios, la iglesia más representativa de la era cristiana, una iglesia muy importante, y nos está dando el modelo cómo estaba la iglesia en las últimas, cuando fue dado el Apocalipsis, se encontraba ya totalmente degradada. Esa iglesia degradada no se va a ir en el rapto, por eso ahorita es la advertencia. Entonces sigue diciendo aquí en Levítico 8:24, dice, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso parte de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar
del pie derecho. Luego Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar y alrededor del mismo. La sangre de Cristo es tan poderosa en estos tiempos para que nosotros podamos escuchar, podamos obedecer, podemos guardar su palabra. Tenemos que guardar su palabra, dice, no tan solo oidores. Tenemos que quitarnos nosotros esos como tradiciones que nos han enseñado a través de la iglesia protestante, que la Biblia es pura simbología y que por tal motivo no se puede comprender, entonces solamente la están aprendiendo de manera literal, mental más bien, filosófica, pero no la practican porque tienen esa influencia grecorromana que es pura filosofía, pura teología, pero muy poca práctica. Para nosotros poder estar preparados cuando Cristo venga, tenemos que estar ungidos con la sangre de Cristo para poder obedecer y practicar. Porque el método hebreo, que es muy diferente al greco-romano, es que la palabra es para atesorarla en mi corazón y vivirla, porque para que mi vida sea transformada, sea transformado mi carácter y pueda yo estar en las bodas del Cordero, pueda yo irme en el rapto si estoy viva o si estoy muerta, ser resucitada de los muertos. Esa es la esperanza de la iglesia verdadera, estar esperando la resurrección y el rapto, pero para eso hay que pagar un precio alto, hay que morir al viejo hombre. Para tener la vida de Cristo hay que morir a toda nuestra naturaleza humana, así como Cristo murió y nos dio vida nueva cuando Él murió y resucitó. Por eso está haciendo ese llamado a la iglesia. El que tenga oído, oiga. El que tenga un oído ungido, dice, y al que venciere, yo le daré, dice, al que venza, le daré a comer del árbol de la vida. Solamente al que escucha, al que está atento a los mandamientos, a los profetas, al testimonio de Cristo, ese es el verdadero creyente, el que se va a ir a las bodas del Cordero, el que va a escuchar la final trompeta. Es tan importante, mis hermanos, que estemos bien atentos a eso. Vamos ahí mismo a Levítico 17:28, que nos dice con respecto a esta misma enseñanza, la recomendación que le está haciendo a Moisés a los sacerdotes. Levítico 17:28. Dice que, no sé, ya lo vimos la clase pasada, que debemos de guardar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo debemos de guardar en santidad. No hacer incisiones en vuestra carne, ni por los muertos, ni grabéis marcas sobre vosotros, porque yo soy Jehová. Y Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miren nada más qué hermosa esperanza de que nosotros estamos guardando sus mandamientos, y dice que nosotros, nuestra esperanza, dice, es la resurrección, dice, y nuestras obras nos siguen. Entonces, el rapto tiene una fecha establecida en las Escrituras para que Cristo venga a llevarse a su iglesia. Pero como la vida, ni tú ni yo la tenemos asegurada, porque tú puedes morir, hoy mismo puedes morir, hoy mismo. Si no te arrepientes hoy, mañana será demasiado tarde. Hoy es el día de que tomemos una decisión, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es una esperanza. Esta es la esperanza gloriosa de la verdadera iglesia de Cristo. Y dice Apocalipsis, y el Espíritu y la novia dicen, ven.
Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahorita es el tiempo que Dios ya estamos viviendo tiempo extra, porque dice que la palabra bendita, dice, Dios nos ama tanto, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan a arrepentimiento, porque dice que como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo de Dios. Dice que habrá tal pecado en la iglesia, en el mundo, que la iglesia está degradada por el mismo pecado del mundo, está contaminada. Pero dice que como en los días de Noé muy pocos se salvaron. También es triste la realidad si sigue el mundo como está de degradado, que ya ahora la iglesia no se distingue de las costumbres mundanas. Pues entonces es tiempo de arrepentirse, porque no nos iremos en el rapto, y si morimos en pecado, dice que no vamos a ser resucitados en la primera resurrección. Dice que aquí en Hechos 3:7 ya están aquí los apóstoles de Cristo, dice, y haciéndolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le fortalecieron los pies y los tobillos. Mire que la mano derecha alzada tiene mucho profundo significado. Entonces Saulo se levantó de tierra y aunque tenía los ojos abiertos, dice, no veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. El apóstol Pablo, según Apocalipsis, nos dice que trata de tener oído ungido y vista espiritual. El apóstol Pablo estaba ciego porque él le habían enseñado mucha religión, mucha filosofía. Pero Dios le destapó el oído y le regresó la vista. O sea que se trata de un encuentro personal con Dios, de nacer de nuevo. Dice, el que no naciere de nuevo, el que no muere a su alma, el que no muere no puede vivir la vida de Cristo. Por tal motivo, dice que es sordo y es ciego. Así estaba el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Y volvió la voz, dice que volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no tengas común, no lo tengas por común. Dice que también el apóstol Pedro oyó la voz de Dios. Cuando él no quería ir con los gentiles, dice que escuchó la voz. Pedro, antes de tener un oído ungido, antes de que Cristo resucitara, Pedro era sordo, era terco, estaba ciego, era incrédulo, era intrépido, era un hombre tremendo. Pero una vez que Cristo resucitó y les compartió la vida del resucitado, el apóstol Pedro dice que dio su primer discurso, dice, y 3,000 almas se convirtieron ese mismo día. Porque hay que escuchar la voz de Dios. No importa cuánta enseñanza tengas tú de instituto, no importa cuánta teología sepas. Para escuchar la voz se necesita morir y renacer en Cristo. Me encanta que hace mucho énfasis aquí, Apocalipsis 2:7, 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. O sea que para que tú seas resucitado, tienes que estar totalmente unido a Cristo para que tu
oído escuche la voz del shofar, la voz de la trompeta. Dice que los muertos que están en sus tumbas, dice, se van a levantar al oído de la trompeta. En el principio, cuando Cristo está hablando a las iglesias, Él dice, Él está hablando. Pero ya en la segunda parte de las epístolas dice que el que habla es el Espíritu. El Espíritu es el que lleva toda la obra aquí en la tierra. Dice que Él es el que Cristo mandó. Entonces el Espíritu ahora nos está hablando, dice, el que venza guarde mis obras hasta el fin y le daré autoridad sobre las naciones. Y el 27 dice, y las pastoreará con vara de hierro y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Esto es cuando Cristo viene, después que resucitó a los muertos, después de que Él se llevó a su iglesia, dice que Él viene a pastorear a los suyos. Y solamente dice que Él se llevará a esa iglesia, el que venza será vestido de vestiduras blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Al que venza yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. Una vez que nosotros hayamos sido probados, nos vamos con Él en las nubes. Y dice, y vamos a regresar juntamente con Él, a gobernar juntamente con Él ese tiempo aquí en la tierra, dice, y para después irnos con Él a la eternidad, que tendrá inicio una vez que esta tierra y este cielo hayan desaparecido, porque esta tierra y este cielo es todavía territorio del enemigo. Dice, por eso lo va a destruir, y una vez que termine con toda la iniquidad, que destruya a Satanás, a la serpiente antigua, entonces dice que Él va a pasar con los elegidos, los vencedores, a la nueva creación, a la eternidad. Por eso es tan importante que nosotros tengamos firme nuestra esperanza gloriosa que está en la resurrección, en la primera resurrección, dice, porque estos no sufrirán la muerte segunda. O sea que no hay ninguna oportunidad. Una vez que nosotros nos morimos, como haya sido nuestra vida, al morir, ya no hay ninguna oportunidad. Solamente van a resucitar los muertos en Cristo, serán levantados juntamente con los que quedamos. Porque algunas personas piensan y dicen que hay una segunda oportunidad después de la muerte. No, no hay ninguna oportunidad. El tiempo es ahorita de estar guardando nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí en el 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es para todo aquel creyente, el que está en Cristo, pero que quiere vivir de manera como vive el mundo. Él está llamando, vuélvete a mí. Para eso te salvé, para que te vuelvas a mí.
para que te arrepientas y dejes de llevar una vida a la ligera, porque no podemos estar jugando con nuestra salvación, no podemos estar jugando. Cuando Cristo derramó su sangre para darnos una vida nueva, no solamente vino para salvarnos, no, vino para restaurarnos a la posición que perdimos cuando fuimos expulsados de la presencia de Dios. Para eso nos salvó, para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos y para venir por nosotros y llevarnos a la eternidad, a la Nueva Jerusalén. Y vuelve a decir aquí, al que venza. ¿Qué es lo que tiene que vencer ahorita nosotros como creyentes? Vencer todo el sistema mundano, todo el sistema mundano que está dentro de las iglesias. Todo materialismo, que andamos buscando a veces la fama, andamos buscando tantas cosas, pero no buscamos realmente la santidad. Pero la palabra es muy clara, dice, sin santidad ninguno verá a Dios. Ahorita ya en este tiempo, ya es tiempo de estar anunciando que Cristo viene ya. No es que vendrá pronto, es que ya está a las puertas. Cuando veamos nosotros las señales que estamos viviendo, es que Cristo está a la puerta ya. Acabamos de pasar la fiesta de las trompetas y Cristo viene en una de las 3 fiestas que quedan. Vienen las 3 fiestas faltan, pasó la de las trompetas. En una de esas 3 fiestas, Cristo va a hacer su aparición en la tierra. Entonces, el que venza la oposición, porque cuando tú quieres seguir a Cristo de corazón, dice que hay una oposición tremenda. Hay una influencia que todos tenemos que ser amigos y que tenemos que ser tolerantes y que tenemos que parecernos al mundo para ganarnos a los del mundo. No, dice, sal de en medio de ella, pueblo mío. Sal del sistema babilónico, sal del sistema de los nicolaitas, sal del sistema mundano de gobiernos humanos y ya no estés construyendo ladrillos para construir templos de hombres. Sal de ese sistema que solamente lleva a un materialismo y a una separación de Dios. Porque esa iglesia no se va a ir. Y si te mueres hoy y no te has arrepentido, mañana será tarde. Solamente al que venza, dice, daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recordemos que Cristo, humanamente, porque Él se humanó y padeció como ser humano todo tipo de humillación, todo tipo de tentación tuvo, dice, tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un ejemplo glorioso de lo que es ser un vencedor cuando tenemos promesas tan gloriosas como que podemos ser participantes de la naturaleza divina, pero solamente cuando oímos de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias de los hombres. Dice el apóstol Pedro, dice, tenemos unas preciosas y hermosísimas promesas por las cuales debemos estar firmes siguiendo al que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque solamente el que venza va a heredar estas promesas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Debemos de estar firmes en estas promesas porque dice que Él es fiel y verdadero, que todas sus promesas son ciertas y en Cristo todo se cumple. Todas estas promesas se cumplen en nuestro Mesías. Dice que Él no es
hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, habló y lo hará. El tiempo se acabó, pues porque ya estamos en tiempo extra. A partir de los años 80 estamos viviendo tiempo extra. Y las señales que estamos viendo en los acontecimientos mundiales nos deben de hacer reflexionar muy seriamente en dónde está fundada mi esperanza. Porque dice el apóstol Juan, como me envió el Padre viviente, yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Hay que vivir a Cristo, hay que comer de Cristo, que es el maná, el pan de vida. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ese es el alimento que necesitamos el día de hoy para ser esa iglesia viva, esa iglesia que transforma, esa iglesia que es la luz del mundo. Dice, e hizo Jehová brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros debemos de elegir. ¿De qué árbol me voy a nutrir en este tiempo? ¿Del árbol de la vida o del otro árbol? Esa es tu elección. Pero Cristo viene ya. Que Dios los bendiga. Como Adán, el primer Adán, fue expulsado de la presencia de Dios porque él, teniendo el árbol de la vida frente a él eligió comer del árbol de muerte, del conocimiento. Y entonces hizo una mala elección. Pero nosotros ahora dice que con el segundo Adán, Él nos va a llevar de nuevo. Pero dice que tenemos que comer de Él. Tenemos que comer de ese árbol, de ese alimento espiritual, de ese maná, si queremos tener la vida eterna, si queremos volver a que Dios nos injerte en ese árbol de la vida que es Cristo. No estamos nosotros exentos de ser desechados como lo fue el primer Adán. El primer Adán fue expulsado, fue redimido. En el segundo Adán, pues nosotros tenemos esa misma oportunidad de regresar ahora y de comer de ese árbol precioso, que no corramos la misma suerte, como dice en Génesis 3:24, expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Hay una oposición para que uno no alcance el árbol de la vida. Y lo que se opone para que tú alcances el fruto del árbol de la vida, principalmente es tu carne, la cual tienes que vencer. Porque no tienes derecho al árbol de la vida si tú no te unes a Cristo. Si tú no mueres aquí a tu yo, a tu ego, a tu alma, si tú no mueres, no vas a poder tener derecho a ese árbol precioso de la vida. Hay que morir para nacer en Cristo. Ese árbol de la vida dice que está a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este árbol este camino está abierto para ti hoy. Ese camino lo vino a abrir Jesús. No importa cómo esté tu vida, no importa en dónde estés, hasta dónde estés decaído, eso no importa. Lo que importa es que Cristo abrió el camino
Dice la palabra que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Elige entrar por ese camino angosto antes que sea demasiado tarde. Porque nos sigue diciendo la enseñanza en Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mi querido oyente, es duro entrar por la puerta angosta, es duro privarse de todo lo que te gusta hacer, es duro que te rechacen, pero el precio que se paga aquí vale la pena, porque aquí es donde tú eliges qué vas a hacer con tu salvación. Porque lo que tú decidas aquí, ahí vas a pasar la eternidad. Si tú decides lavar tus vestiduras, tendrás amplia entrada por las puertas a la eternidad. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, esto se tiene que enseñar, lo que les espera a los creyentes que no guardan sus vestiduras, porque dice el apóstol Pedro: si los santos con dificultad se salvan, ¿qué será de los que no quieren atender la voz del que nos está llamando? ¿Qué será de ellos? Si el justo con dificultad se salva, y que sin santidad ninguno verá a Dios. Es tiempo de santificarnos más, es tiempo de limpiarnos más. Dice que si no escuchamos, Él borrará las palabras, borrará su nombre. Dice, y quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Dice que Dios quitará. O sea que no es que Dios esté jugando. Sencillamente, cuando el primer hombre pecó, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, todos. Por un hombre, todos fuimos desechados. Pero cuando murió el segundo Adán, dice que todos fuimos salvos. Y todos quedamos otra vez inscritos en el libro de la vida por gracia. Por gracia quedamos ahí. Pero ahora, dice, lo hizo en un acto de su propia voluntad y por amor. Pero ahora dice que te salvé, ahora te salvé para limpiarte, si tú quieres. Te salvé para liberarte, si tú quieres. Te salvé para restaurarte, si tú quieres. Para eso te salvé, para que te santifiques, para que vivas en obediencia. Pero si no quieres, entonces voy a borrar tu nombre. Porque por gracia nos inscribió en el libro de la vida. Pero si yo no quiero seguirlo a Él, si yo no quiero hacer su voluntad, entonces me va a quitar. Así como desechó Adán, me va a quitar, sencillamente me va a quitar. Porque para que yo fuera salvo, dice, no hiciste nada. Por gracia yo te salvé y te inscribí ahí. Pero hay una condición, dice, me vas a obedecer para que tu nombre no sea borrado del árbol de la vida. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Está diciendo a un ladrón que estaba al lado de él. Dice que el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y el apóstol Juan, cuando se le está revelando en el Apocalipsis, dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome,
no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Cristo enseñándonos el plan de redención que Él mismo vino a ejecutar con su muerte y con su resurrección en estos 2000 años. Cuando se terminen estos 2000 años, dice que Él vendrá a hacer juicio para instalar, para inaugurar su reino milenial. Ya no vendrá a morir por ti. Él viene a reinar con los que han lavado sus vestiduras. Dice, yo soy el primero y el último, el que ha de venir y el que es para siempre. Y el viviente, estuve muerto, dice, el viviente, Cristo viviente, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo, Juan, dice, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Vamos a pasar por la tribulación porque es necesario que la iglesia sea aprobada. Por la tribulación. No estamos esperando la gran tribulación. Ese es un periodo como nunca más se ha vivido. Y si los días no se acortaran para ese tiempo, dice que ninguno quedaría vivo. Por eso nuestra esperanza es la resurrección y el rapto o arrebatamiento de su iglesia, del remanente fiel que ha lavado sus vestiduras. El apóstol Juan fue perseguido porque todos los apóstoles murieron decapitados porque ellos daban testimonio de la vida de Cristo, de la resurrección, y por eso los mataron. Por eso los mataron. Por dar testimonio del Dios viviente. Hermanos míos amados, dice en Santiago, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo. Está hablando de que si nosotros no perdonamos, que si nosotros aquí no perdonamos a todos los hombres que han pecado contra nosotros, dice, Dios tampoco nos perdonará. Por eso nos está llamando. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y nos sigue ahora diciendo, todo eso le habló a la iglesia de Éfeso. No olvidemos que Éfeso fue una iglesia sumamente importante y en esta iglesia se refleja toda la iglesia en general, cómo está el estado espiritual de la mayoría de las iglesias, que aunque trabajan mucho para la obra del Señor, levantan muchas misiones, pero todo lo están haciendo bajo su propio esfuerzo y se han olvidado de la relación viva con el Dios viviente, con el Dios que quiere gobernar tu vida, con el Dios que dice, sin santidad, si tú no guardas tus vestiduras, ninguno va a verme.
Bueno, estamos ya concluyendo un panorama general de la iglesia de Éfeso. Espero que muchos nos hayamos identificado en esta iglesia y tomemos las medidas pertinentes, porque es el tiempo de decisión. Dice que hay muchas almas en el valle de la decisión. Muchos pueblos estamos ahorita en el valle de la decisión, porque ya el tiempo está encima. Y con esto terminamos la iglesia de Éfeso y vamos a dar inicio la próxima vez con la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia de la que vamos a estar aprendiendo en esta enseñanza. Que Dios los bendiga. Esto va a suceder. Entonces quiero que las iglesias se preparen, dice, sin importar cuál sea el entorno de la persecución, el Señor permanece igual. Nada puede precederle y nada puede existir después de Él. Todas las cosas están dentro del límite de su control. Dice que Él revivió, y cuando dice que Él revivió, dice que se refiere a la resurrección. El Señor sufrió la muerte y volvió a vivir. Él entró en la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo. Según tenemos en Hechos 2:24, dice, al cual, a este está ahora enseñándole a Juan, diciéndole a Juan lo que va a suceder, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y por eso dice, yo tengo las llaves de la muerte. Entonces Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una enseñanza muy profunda, ¿sí? Porque dice que y revivió, dice, entonces se refiere a la resurrección. Y en el 9 dice, la tribulación es de gran, porque dice aquí que vamos a tener, yo conozco tu tribulación. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, él también estaba padeciendo tribulación. O sea que la verdadera iglesia de Cristo va a tener que pasar por ese periodo de la tribulación, que es lo que la gente sencillamente, muchos cristianos no enseñan de estos aspectos, porque nos han dicho que la iglesia no va a padecer tribulación, pero aquí claramente lo está advirtiendo Apocalipsis, que vamos a tener persecución, vamos a tener tribulación, y esto es porque tiene un motivo por el cual Dios está haciendo esto ahorita. Dice que la tribulación es de gran valor para la iglesia, debido a que nos pone a prueba. ¿Qué clase de vida estamos llevando aquí ahora? ¿Qué clase de carácter estamos manifestando? Si estamos manifestando el carácter de Cristo, si estamos realmente siendo la luz del mundo, la sal del mundo. Eso es lo que Dios quiere probarnos, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra, que seamos la sal del mundo y que seamos la luz del mundo. Dice, ¿qué clase de vida estamos llevando? Y eso Dios nos va a poner a prueba en la tribulación. Dice, porque ese es el propósito del Señor al permitir que la iglesia sufra la tribulación. No es solo testificar su vida de resurrección, dice que viene solamente cuando la iglesia vive en esa vida de resurrección, cuando una persona ha muerto al hombre viejo, dice que solamente es cuando puede testificar de la vida de resurrección, cuando puede testificar del carácter de Cristo. Eso es el motivo por el cual la iglesia tiene que ser probada, que esté testificando de la vida en resurrección. Dice que esté disfrutando de las riquezas ya aquí en esta era presente, donde aquí tiene que manifestar la vida nueva. No es otra cosa que la vida de resurrección en Cristo.
Y dice, entonces en ese tiempo dice que la iglesia sufriente era pobre materialmente, pero que era rica en su vida espiritual. Los judaizantes calumniaban con críticas malignas a la iglesia sufriente. La criticaban, dice, porque ellos querían mantener el judaísmo como diera lugar, todas las costumbres, ellos querían seguir permaneciendo en el sacerdocio levítico. Y ese sacerdocio levítico les fue quitado cuando Aarón los incitó a adorar el becerro de oro y les fue quitado el sacerdocio levítico. Nosotros ahora ejercemos un sacerdocio real, dice que en Cristo, según el orden de Melquisedec. Entonces esa iglesia sufría los ataques de los judaizantes, ¿sí? Porque ellos querían forzosamente seguir imponiendo su religión, que ya esa religión ya era una religión de los fariseos, una religión caduca, dice. Entonces, y estos fariseos dice que eran judíos carnales, no eran judíos espirituales, y lo dice ahí en Romanos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Y dice el 7, ni por ser descendientes de Abraham, fíjese nada más lo que dice aquí, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de Dios. Sino que son hijos de Dios, los que son hijos de la promesa son contados como descendientes de Abraham. Los hijos de la promesa. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham, hijos de la promesa. ¿Por qué dice que somos hijos de la promesa? Dice, porque es como Dios volvió Él a darnos vida a través de nuestro padre Abraham, y venimos de Isaac. Los que venimos de Isaac somos libres, somos los que vivimos conforme al Espíritu. En cambio, los que viven conforme a la carne son hijos de la esclava, de Agar, los que están esclavizados a la vieja naturaleza. Dice que nosotros aquí Dios se ha hecho un solo templo. Dice, el propósito de Dios consiste en tener un templo en la tierra que dé testimonio de Él, y de la unidad de su pueblo. En el Antiguo Testamento, el lugar que Dios escogió para establecer su templo fue el judaísmo, pero ahora dice, debido a que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, se apartó de los mandamientos, entonces dice que por eso fueron, debido a que cayó, se dividió y se esparció, y fueron erigidos muchos centros de adoración, y estaba dividida toda la casa de Israel. Por eso dice que se formaron las sinagogas. Y ya no había un solo lugar donde adorar, porque ya el templo ya no estaba en Jerusalén. Entonces se abrieron muchos lugares de adoración, muchos lugares. Entonces dice aquí en Mateo 12:9 dice que como ellos querían seguir practicando la religión tradicional, a pesar de que ya no había templo en Jerusalén, querían forzosamente seguir conservando las costumbres. ¿Y cómo lo hicieron? Precisamente edificando y haciendo sinagogas, y fue de la manera como se separaron de las enseñanzas. Dice, entonces cuando dice que el apóstol Pablo andaba él haciendo su trabajo ahí, dice que